Feliz día, hoy vamos a hacer la escuela sabática para adultos para el 24 de febrero del 2024 y hoy tenemos como invitado especial al hermano Naín González, que es maestro de escuela sabática aquí en la iglesia de Garland. ¿Será que nos puede compartir un poco más sobre usted? Hola a todas las personas que siguen este canal. Bien, mi nombre, como ya se dijo, mi nombre es Naín González. Soy miembro de la iglesia de Garland Spanish. Llevo alrededor de 8 años asistiendo a esta iglesia, así es que hemos de alguna manera servido en diferentes departamentos. Actualmente soy maestro de escuela sabática, así es que es un gozo para mí en este momento poder compartir con Claudia este momento para el repaso de la lección. Creo que será de gran bendición para todos nosotros y la verdad de alguna manera me siento feliz de que me hayan invitado a formar parte de este repaso de la lección que se transmite en el canal de Claudia. Así es que estamos contentos de en esta tarde de alguna manera ser usados por Dios y juntos poder tener este repaso de la lección. Amén, muchas gracias. ¿Nos puedes dirigir en oración, por favor? Claro que sí. Les invito a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, en esta tarde estamos muy contentos por la oportunidad que nos das de poder encontrarnos, reunirnos para tener este repaso de la lección. Sin duda alguna, Señor, hemos sido bendecidos con las lecciones pasadas. Esta lección que viene, que es para esta semana, de alguna manera sabemos que será de gran bendición en nuestra vida espiritual. Así es que antes de empezar, pedimos de manera especial que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija y que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder de alguna manera comentar, para de esta manera, Señor, poder entender tu palabra, que sin duda alguna, Señor, será en beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Así es que nos ponemos en tus manos, querido Padre, y que tú seas el que nos guíe en esta hora. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar con la lección 8 y se titula Sabiduría para vivir con rectitud. Nuestro versículo para memorizar es: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Salmos 90, 12. Así es, estamos introduciéndonos a una lección, a un tema muy importante, sabiduría para vivir con rectitud. De alguna manera, la lección de la semana que acaba de pasar, nos dimos cuenta de el amor y la misericordia de Dios. De cómo nosotros, a pesar de ser personas imperfectas, de ser pecadores, siempre bajo la misericordia de Dios nos da la oportunidad para continuar. Y así como Dios nos da la oportunidad para continuar, nosotros estamos de alguna manera agradecidos con Dios. Porque el bien, de alguna manera, cuando nosotros cometemos errores, el bien puede hacernos a un lado, puede rechazarnos, puede abandonarnos, pero la misericordia de Él es tan grande e inexplicable que a pesar de que somos pecadores, nos acepta, nos ama, no nos echa en cara nuestros errores. Por el contrario, es un Dios que nos toma, nos abraza y nos dice: bien, hubo un error, pero vamos adelante, ponte en pie y continuamos. Ahora, en la semana experimentamos el perdón. Y en esta semana vamos a hablar acerca de, después de que Dios nos perdona, cuál debe ser entonces el trayecto de la persona, del ser humano. Sin duda alguna, ahora nosotros debemos aprender a caminar con Dios. Tenemos que aprender a caminar en obediencia. Y esta semana especialmente tocaremos ese tema sobre cómo nosotros podemos llegar a tener una vida justa. Somos pecadores, cometemos errores, Dios nos levanta, pero a pesar de eso, Dios siempre quiere el bien para nosotros. Y cuando nosotros aprendemos a vivir una vida justa, el beneficiado somos nosotros, porque de alguna manera evitamos muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Así es que esta semana estudiaremos cómo debe de ser la vida del justo, cómo debe de ser nuestra vida una vez que hemos recibido el perdón de Dios,
cómo nosotros deberíamos ahora caminar en nuestra vida espiritual. Y esta semana, sin duda alguna, nos adentraremos más a fondo para poder entender de esa manera cómo nosotros podemos salir victoriosos en ese caminar con Cristo. Amén. Y se titula En mi corazón he guardado tus dichos. Me gusta lo que dice Salmo 119, del 1 al 16. Lo voy a leer brevemente para que podamos de esa manera comprender el énfasis en este día. Dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios, en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Dice: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos y me regocijaré en los estatutos. No me olvidaré de tu palabra. Sin duda alguna, miramos cómo el salmista de alguna manera expresa la importancia de la palabra de Dios, la importancia de los estatutos de Dios. Y sin duda alguna notamos el interés de este salmista al expresar su deseo de no apartarse de la ley de Dios. Él de alguna manera reconoce que la palabra de Dios y su ley son de bienestar para nosotros, y hacerlos a un lado o separarse de ellos traerá como resultado una tragedia en nuestra vida. Entonces el deseo del salmista es: no me apartes de tu palabra, no me apartes de tu ley. No quiero apartarme de ello, porque sin duda alguna el apartarme yo sería completamente perdido. Y se titula Enséñanos a contar nuestros días. Bien, sin duda alguna nosotros tenemos el completo entendimiento de que no somos eternos y nuestros días están contados, y de nosotros no depende el tiempo que vamos a vivir, de nosotros no depende la cantidad de años que vamos a estar en esta tierra. Pero sin duda alguna, como seguidores de Cristo, debemos entender que en el tiempo que Él nos dé, de alguna manera ese tiempo debe ser valioso, lo debemos aprovechar al máximo. ¿Para qué? Para aprender a caminar al lado de Él. Para Dios el tiempo, dice la palabra de Dios que para Dios el tiempo no existe. Y para nosotros quizás el tiempo para nosotros es largo, pero para Dios el tiempo es corto, es pequeño. Y por lo tal motivo, como nosotros tenemos un tiempo que para nosotros parece ser largo, depende de los años que vivimos, pero a la vez, como no tenemos la seguridad de cuántos años vamos a vivir, nosotros deberíamos de alguna manera aprender a valorar el tiempo. ¿Para andar en qué? Para andar en los caminos de Dios. Ahora, la lección del día lunes menciona algo muy importante, lo voy a leer, es de vital importancia. Dice en la Biblia: la sabiduría no se refiere únicamente a la inteligencia, sino también a la reverencia a Dios. La sabiduría que necesitamos es saber contar nuestros días. Si podemos contar nuestros días, significa que nuestros días son limitados. Y que sabemos que son limitados, entonces es
hay que vivir con sabiduría, y eso significa tener conciencia de la fugacidad de la vida, lo que lleva a la fe y a la obediencia. Esta sabiduría solo se obtiene mediante el arrepentimiento y los dones de Dios, del perdón, la compasión y la misericordia. Ahora, lo que me interesa en este día es lo que menciona el autor de la lección. Dice que tenemos nosotros que tener conciencia de la fugacidad que es la vida. O sea que la vida no la podemos tener en la mano. La vida en cualquier momento se nos puede ir. Y por tal motivo, como nosotros no tenemos la vida asegurada en las manos, es una forma de la cual nosotros debiéramos aprovechar esta vida y pedirle a Dios sabiduría de cómo vivirla. El problema no es vivir la vida, sino cómo deberíamos saber vivirla, aprovecharla. Cómo aprovecharla. Y más que nada, la lección nos muestra de que debemos aprovechar nuestra vida al máximo. No es malo hacer cosas para nosotros, no es malo el llegar a superarse, el llegar a hacer algo en la vida, pero más que nada nos quiere dar la importancia de que nuestra vida de alguna manera debe estar siempre vinculada con Dios. En primer lugar debe ser Dios en nuestra vida. Cada paso que demos que tenga que ver con Dios. Exactamente, cada paso que nosotros damos que tenga que ver con Dios. Sin duda alguna, muchas veces nosotros queremos vivir la vida, pero haciendo a Dios a un lado. Lo que nosotros queremos, lo que la carne quiere. Y entonces viene la pregunta, ¿siempre lo que la carne quiere es bueno? No. A través de los años y a través de la historia y a través de las historias bíblicas nos damos cuenta de que no siempre lo que yo como persona quiero. A veces Dios, lo que pide Dios de nosotros o lo que Él quiere de nosotros, a veces nosotros no nos gusta. Pero nos olvidamos de que lo que Dios quiere para nosotros es mucho mejor de lo que nosotros muchas veces deseamos para nosotros. Nuestras expectativas al lado de las expectativas de Dios son mínimas. Y a veces nosotros como personas tenemos ciertas expectativas, pero si nosotros hiciéramos caso y tomáramos a Dios en cuenta y lo incluyéramos en nuestra vida, nos daríamos cuenta de que las aspiraciones que nosotros tenemos como personas suelen ser tan mínimas a lo que Dios quiere hacer por nosotros. Ahora, si nosotros dejáramos que Dios formara parte de nuestra vida, si dejáramos que Dios formara parte de nuestras decisiones, si dejáramos que Dios formara parte de cada paso que nosotros damos, creo que nuestra vida sería totalmente diferente. ¿Cuántos logros no obtendríamos si tan solo aprendiéramos a someter nuestra vida en las manos de Dios? Es por eso que se nos dice que nosotros debemos aprender a tener en el camino sabiduría. La sabiduría que viene de Dios nos enseña, tras las experiencias que hemos pasado, a tomar buenas decisiones. Tenemos el ejemplo de Salomón, que él le pidió ayuda a Dios y de todo lo que él pudo haber pedido, pidió sabiduría. Y luego el Señor le dijo, porque pediste sabiduría y no otras cosas como riqueza o tierras, otras cosas importantes en ese tiempo, pediste sabiduría, te voy a dar todo lo que no pediste. O sea, una cosa acarrea la otra. Así es. Ahora, mira, a pesar de que nuestros días son cortos, porque nosotros tenemos un promedio de vida muy pequeño a los antediluvianos, y a veces nosotros quizás nos preocupamos o caemos en desesperación porque quizás nuestros días ya no son tan largos como los que tenía el hombre antes. Pero me gusta porque la palabra de Dios de alguna manera nos presenta que aunque nuestra vida pase rápido, hay varias promesas de Jesús para nosotros. Aunque la vida no la tengamos de alguna manera sujetada a nuestras manos, aunque nuestra vida sea efímera, se vaya, se escurra, sin duda alguna, cuando dejamos que Dios forme parte de nuestra vida, Él tiene muchas promesas para nosotros. Quizás algunos podremos vivir 30, 40, 50, 60, 70 años. Eso es lo que menos importa.
Lo más importante son las promesas que Dios tiene para nosotros. Promesas que se van a cumplir si nosotros aprendemos a caminar en rectitud en los caminos de Dios. ¿Y cuál puede ser una de esas promesas maravillosas? Y creo que sería la más importante. La promesa está de que aunque en nuestra corta vida en esta tierra, en algún momento vayamos al descanso, la mayor esperanza es de que si nosotros nos mantenemos en los caminos rectos de Dios y en algún momento nosotros tendremos el privilegio de vivir para siempre al lado de Dios. Ahora, para mí esa es la mayor y más hermosa promesa. O sea, lo demás no tiene relevancia. No importa si Dios va a levantar a un familiar mío, si lo va a resucitar, no importa si voy a tener vida eterna, no me importa si voy a conocer otros mundos, no importa si voy a comer el árbol de la vida. Con el hecho de saber que voy a estar al lado del Dios que me creó, es más que suficiente. Esa es una de las grandes promesas que Dios nos da a nosotros, que en este mundo, desafortunadamente por el pecado, tenemos una cantidad mínima de años. Me gustan las promesas de Dios. Son muy bonitas. Y lo mejor es que sabemos que simplemente debemos de ser fieles y obedientes a Él para que Él cumpla esas promesas en nosotros. Así es. El único que tenemos que hacer es ser fieles. Vivimos en un mundo donde la fidelidad está en juego, donde la fidelidad a veces se pone en duda, donde la fidelidad se puede quebrar. Pero si nosotros de alguna manera, con la ayuda del Espíritu Santo, tomamos la decisión de aferrarnos a Él para ser fieles, creo que todo sacrificio tiene una gran recompensa. Amén. Y creo que la mejor recompensa es estar al lado por una eternidad con aquel que nos amó tanto que dio su vida, dio a su propio Hijo, dio su propia vida por nosotros. Creo que sería la mejor recompensa que podríamos recibir al tratar o al llegar a ser fieles a Dios. Amén. Y se titula La prueba del Señor. La prueba del Señor. Cuando estábamos de alguna manera analizando este día, automáticamente nuestra mente se dirigió hacia el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de alguna manera estaba transitando por el desierto, un camino con dificultades, un camino con necesidades. Y Claudia, no sé si recuerdas lo que pasó en ese suceso, y creo que es una necesidad vital para el ser humano. Dice la palabra de Dios que llegó un momento en que ellos necesitaron del agua, tuvieron sed. Y en esa desesperación, algo por lo cual el pueblo se distingue, algo que distingue al pueblo del Éxodo, fue la queja. Y empezaron a reclamarle a Moisés. Pero algo que me gustaría que entendiéramos nosotros es de que cuando la gente le reclamó a Moisés, no le estaba reclamando a Moisés. Le estaba de una cierta forma reclamando a Dios. De una forma le estaba reclamando a Dios, porque ¿quién fue el que sacó a Israel de Egipto? ¿Moisés o Dios? No, Dios mandó a Moisés. Sí. O sea, Moisés fue el instrumento. Exactamente. Ahora, ¿quién le dijo que caminaran por ese desierto? ¿Moisés o Dios? No. Todo el tiempo Dios. Moisés solamente era el instrumento en el cual Dios usaba para dar órdenes. Porque en sí el originador de la liberación fue Dios. El que trazó la ruta fue Dios. Y entonces lo que da a entender es de que Dios era el que daba la orden de todo lo que se iba a hacer. Y entonces los reclamos que venían aparentemente eran para Moisés, pero Moisés solamente era un portador de noticias. El que tomaba las decisiones era Dios. Entonces el reclamo, el coraje, el enojo no era con Moisés, era con Dios. Y ahora, fíjate, claro, lo que me sorprende es de que después de estar tantos años de esclavos en Egipto, después de ver cómo se abrió el Mar Rojo, me sorprende
cómo el pueblo llegó en ese momento cuando hacía falta el agua. Me sorprende cómo el pueblo llegó a dudar de Dios. Yo creo que los actos más difíciles ya habían pasado. Miraron las plagas de Egipto, miraron la liberación de ellos, miraron el cruce del Mar Rojo. Yo creo que eran más pruebas que la de el tener sed. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿por qué en ese momento no pensaron ellos, bueno, si Dios ya nos ha traído hasta acá, si Dios pudo abrir un mar, yo creo que nos puede dar agua? Pero siempre es más fácil ver lo negativo que lo positivo. Así es. Ahora, ¿esa fue una prueba que ¿fue una prueba para qué? Para el pueblo. Fue una prueba para el pueblo. Y yo pregunto, ¿tú qué crees, Claudia? ¿El pueblo pasó la prueba? Creo que no. Bueno, porque ahora, luego de tantas rebeliones, lo que recuerdo después fue que Dios le dijo a Moisés que nadie de esa generación iba a pasar a la tierra prometida, ¿no? Sí. Solo ciertas personas que él escogió. Así. Ahora, a veces es fácil hablar sobre los errores que ellos cometieron, pero ¿qué hay de nuestro presente? ¿Cuántas pruebas hemos pasado? ¿O cuántas pruebas hemos reprobado? Son más las pruebas que hemos reprobado las que hemos pasado. Nosotros, de alguna manera, Dios no nos ha dejado sin evidencia del poder que Él tiene. Pero en los momentos difíciles, ¿cuántas veces hemos llegado a dudar? ¿Cuántas veces le hemos llegado a reclamar? ¿Cuántas veces hemos estado inconformes? Hemos pensado que vamos a morir. Y a veces somos tan injustos con Dios. Cuando Dios, durante todo el tiempo que tenemos de vida, nos ha demostrado que nunca nos ha abandonado ni piensa abandonarnos. Y que de alguna manera, cualquier necesidad que nosotros tenemos, Él, sin duda alguna, de alguna manera la va a suplir. Ahora, bien, quiero leer un párrafo también con respecto a este día de la lección. Dice: la referencia a Meriba transmite un doble mensaje. En primer lugar, el pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. ¿Cuáles fueron los errores de las generaciones pasadas? Acabamos de mencionar la constante pelea, o que se quejaban mucho a pesar de que estaban en una posición mejor de la que habían salido. Así es. Ahora, dice que las generaciones no deberían cometer los mismos errores que lo que hicieron los antepasados. Pregunto, las generaciones después de los antepasados, las generaciones que han trascendido, ¿han cometido los mismos errores o no? Somos humanos y personalmente yo me he quejado muchas veces. Y es algo que siempre he tratado de mejorar y cambiar, pero cuesta bastante. Entonces son cosas que aunque queremos cambiar, sin la ayuda de Dios no vamos a cambiar. Sí. Y lo que debemos aprender ahora es de que, independientemente de las circunstancias, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Ahora, el confiar en Dios muchas veces, desafortunadamente, así como se ha dicho que el amor no es un sentimiento, sino es una decisión, aprender a confiar en Dios no tiene que basarse por sentimientos. Es una acción también. No tengo que sentir que Dios es confiable. Debo de tener la determinación de que Dios es confiable. Porque los sentimientos nos engañan. Porque los sentimientos me hacen pensar que me abandonó, que no me escucha, que no me entiende, que no le importo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que yo le importo a Dios y Dios me ama. Entonces, debo aprender a confiar en Dios independientemente de las circunstancias. Aunque no lo sienta, aunque piense que Dios me dejó, aunque piense que Dios me abandonó, debo tener la convicción de que no. Es lo que yo siento. Pero mi convicción es, Él aquí está y no me ha abandonado.
y en algún momento yo sé que Dios va a resolver mi situación. Entonces uno de los errores que cometió el pueblo de Israel es uno de los errores que desafortunadamente las generaciones pasadas que nos incluyen nosotros estamos cometiendo muchas veces. Nosotros desconfiamos de Dios. Pero ¿sabes qué me impacta de esta historia de Meriba? Mira, el pueblo se enojó, el pueblo le renegó a Dios, se molestó con él. La Biblia no lo dice, pero como todo ser humano pudo haber tenido hasta malos pensamientos de Dios, lo pudo haber insultado. Y si Dios hubiera sido Naín, créeme que no les doy agua. No. Si Dios hubiera sido Naín, no les doy agua. Pero que me gusta de Dios, que a pesar de que el pueblo desconfió de él, todavía Dios le da las instrucciones a Moisés para que pueda dar la voluntad. Eso habla y muestra quién es Dios. A pesar de su fracaso en la fe, nos muestra que aún así Dios acudió a su rescate. En medio de su incredulidad, aún así Dios es tan misericordioso como lo vimos esta semana. Dios va en busca de su rescate. ¿Qué dices, Claudia? Wow, ¿qué nos muestra eso de Dios? Es un Dios bastante... Creo que la palabra bueno se queda corta para describir a Dios. Porque como acabamos de decir, si yo fuera Dios, no les habría dado agua. Y la Biblia nos cuenta que en la noche tenían fuego. Dios les dio fuego para cuidarlos de la oscuridad y de cualquier otro peligro que había a su alrededor. Del frío también, y les daba una nube para protegerlos durante el día que tenían que caminar. Y yo digo, ¿me reniegas? Pues no fuego en la noche, no agua y no nube en el día, porque no lo mereces. Sí. Ahora, ¿cuál vendría siendo esa experiencia para tanto los que nos ven como para nosotros? La experiencia, o más que nada, no sería la palabra expresa, sino quizás la palabra que aplicaría en este momento, la esperanza para nosotros. ¿Cuál es? De que aunque nosotros en algún momento hayamos fallado en nuestra fe, en confiar en Dios, Dios no nos abandonará en nuestros problemas. Pudimos haber desconfiado de Dios, del poder de Dios, de su compasión, de su misericordia, de su fidelidad, de su promesa, pero a pesar de eso, créeme, Dios irá a tu rescate y Dios vendrá a tu rescate. Amén. ¿Y sabes también dónde lo volvió a manifestar? Dice la palabra de Dios que aún nosotros siendo rebeldes, desobedientes, Dios vino ¿qué? Dios vino a este mundo para rescatarnos ¿de qué? Del pecado. ¿Lo merecíamos? No. Pero nuevamente Dios vuelve a manifestar que su misericordia trasciende ¿qué? Trasciende todo. Su amor es más grande. Y aunque nosotros no merecíamos ese rescate, aunque nosotros fuimos injustos con Él, aunque nosotros lo traicionamos, aunque nosotros decidimos de alguna manera renunciar a Él, no creer en Él, porque el pecado es de alguna manera no aceptar a Dios, es rechazar a Dios. Y aunque nosotros como pecadores rechazamos a Dios, la misericordia de Dios fue tan grande que así como fue al rescate del pueblo de Israel en ese momento cuando tenían sed, vino al rescate de nosotros cuando estábamos siendo de alguna manera esclavos del pecado. ¿Y vino para qué? Para darnos la libertad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Amén. Es maravilloso. Y se titula El engaño del mal camino. Bien, me gusta el salmo del cual en este día habla, que es el Salmo 141. Me gustaría leer algunos versículos del Salmo 141 y se introduce de esta manera. Dice: Jehová, a ti he clamado, dice, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala,
a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado. No desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos una a sus redes mientras yo pasare delante de la cueva. Ahora, me sorprende porque el salmista en esta ocasión está haciendo una oración con algunas peticiones. Y una de esas peticiones, Claudia, es que él está pidiendo protección sobre las tentaciones internas y las tentaciones externas. Entonces, ¿cuáles vendrían siendo las tentaciones internas? A veces pensamos que Dios nos ha dejado, por ejemplo, y nos sentimos alejados de Él, que nadie nos hace caso, que Dios no nos escucha. Ese puede ser algo interno. O de repente una batalla entre el bien y el mal, digamos, como por ejemplo, sé que no debo hacerlo, pero es que se siente tan bien, o ya lo he hecho tanto que lo quiero volver a hacer, que es como por ejemplo uno de los problemas de las personas adictas al alcohol, adictas a las drogas, a ciertas sustancias, que dicen, sé que es malo, pero se siente bien, entonces quiero seguir y más y más y más. Ahora, mira, algo que me sorprende, y lo dice la lección, dice que el salmista no solamente se ve amenazado por los planes de los malhechores, sino también se siente tentado a actuar como ellos. Entonces, en base a eso, ¿cuáles podrían ser las tentaciones internas que puede haber en nosotros? ¿Te has dado cuenta que, y la lección lo muestra, y lo que acabamos de leer en la Biblia lo muestra también, que a veces una tentación interna puede ser nuestro dominio de la palabra? A veces somos tentados a usar nuestras palabras no para edificar, sino para destruir. A veces usamos nuestras palabras no para bendecir, sino para maldecir. A veces usamos nuestros labios, nuestras palabras, no para enseñar verdad, sino para decir mentira. A veces no usamos nuestras palabras para sanar, sino muchas veces las usamos ¿para qué? Para lastimar. A veces de nuestras palabras no salen palabras de bondad, palabras dulces, palabras de ánimo, sino salen groserías. Y entonces, ¿cuál es la tentación interna de nosotros? Bueno, la tentación interna con la cual el salmista está diciendo que Dios lo ayude a librarse de eso es lo que muchas veces hay en nosotros, en nuestro interior, en nuestros pensamientos. Constantemente tenemos tentación con nuestra lengua, con nuestros pensamientos, con nuestros ojos, y son las tentaciones internas que tenemos como personas. Y algo que me agrada del salmista es de que él está tan preocupado por esas tentaciones que le pida al Señor que le pida al Señor que lo libre de eso, de las tentaciones. Incluso dice que él tiene enemigos y Dios quiere que lo libre a él de que, de si él es amenazado, de igual manera él amenazar. O sea, líbrame de causar mal. Esto me recuerda a lo que Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, de que nos enseñó a no devolver que mal por mal, sino que si te hicieron mal, devuelve qué, devuelve bien. Si te hicieron algo malo, no pagues con la misma moneda, paga con el bien. Entonces, constantemente nosotros estamos tentados a que si somos atacados, ¿a qué? A defendernos. De vuelta. ¿Y cómo nos defendemos? Atacando a la persona. Me acaba de recordar a dos frases. Hay una que dice, si alguien te tira una roca,
no te rebajes a su nivel, tú tírale un ladrillo. Y es algo que solemos decir y que se escucha chistoso y que uno dice, ay sí, se la devuelvo más fuerte y es mejor. Pero aquí viene la otra frase. Mi mejor venganza va a ser nunca parecerme a mi enemigo. Así es. Ahora, el salmista expresa que se siente amenazado, que sus enemigos lo están persiguiendo. Y Dios está pidiendo protección, y él está pidiendo protección a Dios porque se siente amenazado, porque los enemigos constantemente lo están persiguiendo, lo quieren destruir, le quieren hacer daño. Y simplemente el salmista está orando, ¿por qué? Por protección. Y es razonable. En momentos de persecución, en momentos en los que nos vemos amenazados en nuestra vida, en nuestra familia, lo primero que hacemos es pedir protección por nosotros y por nuestra familia, por nuestros seres queridos, por los amigos, por los hermanos, es pedir protección. Pero me sorprende el tipo de corazón que tiene el salmista, porque no solamente pide por protección de sí mismo. Mira, es fácil, para el salmista sería fácil decir, Señor, protégeme a mí y a mi familia, porque mis enemigos me atacan. Esa es mi primera petición. Y mi segunda petición es, arrásalos, extermínalos, destruyelos, desaparécelos. Pero, siguiendo la línea de la lección sobre lo que Dios pide de tener sabiduría y andar en un camino recto de juicio, nos demuestra que este salmista, al parecer, estaba caminando en el camino de la rectitud, porque cuando caminas en el camino de la rectitud, no va a haber un deseo de venganza, no va a haber un deseo de regresar el mal, sino que siempre de alguna manera tratas de ¿qué? Tratas de orar por tus enemigos, tratas de ser compasivo. Y mira, él está orando por protección, pero a la vez él también está pidiendo de no sentirse tentado a actuar como ellos. ¿Qué quiere decir esto? De no sentirse tentado a actuar como ellos. ¿Cómo estaban actuando sus enemigos? Lo querían encontrar para destruirlo. Entonces el salmista está diciendo, no quiero sentirme tentado a pensar como ellos, porque si yo me siento tentado y caigo en la tentación de actuar como ellos, entonces, así como ellos me quieren destruir, yo también voy a querer ¿qué? Destruirlos. Entonces el salmista está diciendo, líbrame de la mano de ellos, pero también líbrame de tener esos pensamientos de ¿qué? De querer destruirlos. ¿Por qué? Porque el salmista reconoce que para andar en el camino de rectitud delante de Dios, en el camino que Dios quiere que nosotros caminemos con Él, ese deseo no entra. Todo aquel que es seguidor de Dios no debe tener el deseo de venganza. Todo aquel que es seguidor de Cristo no tiene que pagar con la misma moneda. Todo aquel que es seguidor de Cristo se ve manifestado en su vida la misericordia, la gracia, la paciencia y el amor para los enemigos. Es por eso que Dios dijo en la Biblia, Jesús dijo estando aquí en la tierra, dice que debemos amar ¿a quiénes? A nuestros enemigos. Es fácil amar a nuestros amigos, es fácil amar a la familia, es fácil amar a los hijos, pero lo más difícil es amar ¿a quién? A los enemigos. A los enemigos. Y creo que eso el salmista lo tenía bien claro, porque le dijo al Señor, líbrame de pensar igual que ellos, porque si yo llego a pensar igual que ellos, lo que yo voy a desear para ellos solo va a ser ¿qué? También destrucción. Y yo no quiero tener esos pensamientos en mi mente. Ahora la pregunta es, Claudia, ¿nosotros será que en algún momento también tenemos ese tipo de oración como el salmista? ¿De no pensar igual que nuestros enemigos? Es muy difícil. En mi caso, yo no tengo un enemigo como tal, como lo describe el salmista, pero sí tengo ciertas personas que no me agradan. O sea, que las miro o mencionan su nombre y estoy... No, de lejitos. Pero, mi ejemplo, mi maestra de matemáticas. Siempre he estado peleada con mi maestra, con matemáticas en general. Y me ha costado bastante esa materia. Y este año me tocó una maestra bastante difícil, por así decirlo. Ella
se mueve bastante rápido y habla bastante rápido. Y a veces ella se enoja cuando le hacemos ciertas preguntas o cuando le pedimos ayuda. Y le cuento a mi mamá y le digo, mamá, fíjate que esto, lo otro, el maestro de matemáticas, y le dijo esto a mi amiga, y le hizo esto, aquello. Y me dice, bueno, hija, tranquila, hay que orar. Orar es la clave de todo. Mira, vos seguís siendo, hágale caso, ore por ella, salúdela y sea educada. Porque uno no sabe las batallas que tienen las demás personas. Así es. Y yo creo que algo que después de estudiar esta lección nosotros deberíamos aprender eso. De alguna manera a someter nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos al Espíritu Santo. Y nosotros no podemos transitar por el camino perfecto, por el camino de la santidad, de lo cual habla la lección, por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque es difícil que nosotros mismos derrotemos nuestro orgullo, nuestro enojo, nuestra envidia, nuestro egoísmo, nuestro carácter. Es difícil que nosotros controlemos nuestro carácter. A veces tenemos que tocar fondo para entender que estamos mal y poder cambiar. Y aun cuando tocamos fondo, nos rehusamos o nos cuesta comprender que estamos equivocados. Así es. Entonces, yo creo que nosotros deberíamos, de aquí en adelante, someter nuestra vida a Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda hacer una transformación en nosotros. Y en algún momento sería bonito tener ese mismo sentir y pensar que tuvo el salmista al hacer esa oración. Líbrame de mis enemigos, pero también líbrame de tener ese deseo que ellos tienen para mí hacia ellos. Que en vez de eso yo pueda tener compasión y amor por aquellos que me aman. Y a veces es difícil. Pero es bueno, se siente bien. Creo que uno de los propósitos cuando Jesús estuvo en la tierra y dijo que debemos amar a los enemigos, Él quería que lleváramos el amor a la máxima potencia. Porque solamente cuando llevamos al amor a la máxima potencia se ve demostrado, no cuando amamos a los que nos aman, sino cuando amamos a los que no nos quieren, a los que buscan el mal para nosotros, a los que nos critican, a los que nos atacan, a los que nos quieren hacer mal. Dios quiere que nosotros manifestemos el amor que Él tiene por nosotros. Amén. Ok, pasamos con el jueves 22 de febrero y se titula Bendiciones de una vida recta. Ahora, Claudia, ¿tú crees que hay consecuencias para cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida? Sí, hay consecuencias buenas y consecuencias malas. ¿Cuáles podrían ser entonces, Claudia, las consecuencias de no vivir una vida recta? Hace poco hablamos de las promesas y como una de las promesas más bonitas para usted es la segunda venida de Cristo y cómo poder estar cara a cara al lado con la persona que te creó. Pero una consecuencia mala de no seguir el camino correcto puede ser que en vez de estar con la persona que te creó cara a cara, nunca vayas a ver a ese creador cara a cara en la forma quizás en la que tú querías estar. Por ejemplo, no estar una eternidad con él. Ahora, no caminar en el camino de la rectitud, en el camino de la obediencia, en el camino que Dios nos ha marcado. Desafortunadamente, la historia y experiencia quizás de amigos o familiares que tenemos o de personas que conocimos nos demuestra que caminar lejos de Dios trae malas consecuencias. Desafortunadamente. La persona que toma en algún momento tendrá una consecuencia. ¿Cuál será? Puede ser un hígado dañado. La persona que fuma, un cáncer de pulmón.
las personas que roban, el único final que se puede esperar es que un día estén en la cárcel. El asesino puede ser que un día su final termine de la misma manera. O sea, todo acto que va en contra de caminar en rectitud trae consecuencias. Pero dice la palabra de Dios de que también cuando nosotros caminamos en el camino de la rectitud, hay consecuencias. Y las consecuencias, la Biblia nos las presenta con el nombre de ¿qué? De bendiciones. Si nosotros caminamos en el camino de la rectitud, habrá bendición para nosotros. Mira lo que dice Salmo 101, del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Toda persona que obedece la palabra de Dios, toda persona que obedece a Dios, que se entrega, que se rinde, que deja que el Espíritu Santo lo guíe, sin duda alguna la Biblia nos muestra que será próspero. Y cuando la Biblia habla de prosperidad, habla en todos los ámbitos. Pueden ser económicos, pueden ser en la familia, en el hogar, espirituales. Pero la verdad que caminar en los caminos de Dios trae bendición para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que podríamos en resumidas cuentas decir de que es lindo caminar en los caminos de Dios. Los caminos de Dios son perfectos y por eso Dios nos pide que caminemos en ellos. Y el día en que nosotros caminemos en los caminos de Dios, sin duda alguna habrá infinidad de bendiciones en nuestra vida. No solamente bendiciones aquí en la tierra, sino bendiciones también ¿en dónde? En el cielo. En el cielo, por una eternidad. Ok, hermano Naín, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y muchas gracias a ustedes por estar presentes en este video. Muchas gracias y feliz tarde. Gracias igualmente, una bendición para todos, el Señor les bendiga.